Hola polinesios, hoy venimos a introducirlos un poco a esta nueva unidad. El primer texto que veremos es la jerga de la autenticidad del libro La formulación dialéctica negativa de nuestro grandísimo autor Adorno. Si no sabes quién es, justo como nosotros jaja, te platicaré un poco sobre él. Nació el 11 de septiembre, vaya dato, fue un filósofo alemán, se le considera uno de los máximos representantes de la escuela de Frankfurt. Ahora sí que ya sabemos un pelín más de él, te contaré el contenido del texto. Nos habla de cómo podemos obtener algo positivo mediante el instrumento intelectual de la negación. Y no diré más de este tema, después seguiremos hablando. El siguiente texto es el estado autoritario del libro Traducción y presentación de Bolívar de Horkheimer. ¿Por qué tiene apellidos tan difíciles? Esta vez primero te hablaré del texto, pero un poco diferente a lo que es su contenido. No te angusties, eso lo veremos después. El documento fue preparado en 1939 y se redactó en 1940 y fue publicado en 1942. Y déjame decirte que esto fue un manifiesto político de la escuela de Frankfurt, pero como siempre, debe de haber alguien que sea desobediente y lo haga, y queda más que hablarte de este sujeto. Horkheimer nació el 14 de febrero de 1895 en Stuttgart, creció en una familia con bastante dinerito que hasta dejó la escuela a los 16 años. Después de bastante tiempo murió su esposa y cayó en una dolorosa depresión por la soledad. ¿A qué menso debió buscarse a otra? ¿No cierto jaja? Pero bueno, con eso termino este texto. Cha-cha-chan, llegamos a nuestro tercer textito que sí precioso título es Eros y civilización de Marcuse. Esta vez hablaré más intelectual. Marcuse aduce que la existencia misma de esta depende de la abolición gradual de todo lo que constriña las tendencias instintivas del hombre, del fortalecimiento de los instintos rivales y de la liberación del poder constructivos de Eros. Si no entendiste por completo no te preocupes, como ya te dije después profundizaremos. Pero sin que se me olvide hablaré de Marcuse. Nació el 19 de julio en 1898 en Berlín, inició carrera como docente en 1952, él fue conocido como el padre de la nueva izquierda o gurú. Si el cuarto texto lleva por título Los orígenes del totalitarismo de nuestra bella Hannah Arendt, nació el 14 de octubre de 1906 en Hannover, obtuvo doctorado con 22 años en humanidades en la Universidad de Heidelberg, su mejor obra publicada fue Los orígenes del totalitarismo, justo de la que hablaremos hoy. Hannah desentraña las corrientes de la historia europea que prepararon ese gran fenómeno del totalismo y caracteriza las instituciones, la ideologías y la práctica de los regímenes stalinista y hitlérico. El quinto texto del que hablaremos es La bestia magnífica, pero antes te platicaré un poco de su autor, Osiosi. Michael Foucault nació un 15 de octubre de 1926 en Poitiers, Francia, y después de su depre le interesó la psicología y filosofía y boom. Consiguió un puesto de maestro y se hizo famoso gracias a sus escritos sobre estos temas. En este texto el autor no lo ve como un monstruo frío como Nietzsche o Hobbes, sino como un conjunto de dispositivos que hay que analizar para ver cómo funcionan, lo que producen, sus discursos y prácticas. El texto del que platicaré ahora es La felicidad paradójica, escrito por Gilles Lipovetsky. Este compa fue un sociólogo francés nacido en el año del caldo. Lipovetsky considera dentro de sus obras a una sociedad posmoderna e hipermoderna y otros temas raros como narcisismo, individualismo, etc. En esta obra básicamente critica el exceso de las cosas y el hecho de que las personas actualmente estamos viviendo para consumir. El séptimo texto fue escrito por Bolívar Vinicio Echeverría Andrade, un filósofo, escritor e investigador nacido en Riobamba, quién sabe que sea esa wea, pero ahí nació, el 1 de febrero de 1941 y colgó los tenis el 5 de junio de 2010 aquí en la Ciudad de México, es decir Chilangolandia. En 1968 realizó una licenciatura en Filosofía, maestría en Economía y doctorado en Filosofía en la poderosísima UNAM, y sus investigaciones partían de la obra de Heidegger y Sartre. En su obra La modernidad del barroco, la filosofía de Echeverría puede ser leída como una teoría de la civilización que muestra la identidad barroca y latinoamericana y una identidad paradójica que disuelve las fronteras entre lo propio y lo extraño. El siguiente texto fue elaborado por Mauricio Beuchot. Este vato fue un filósofo de los Méxicos nacido el 4 de marzo de 1950 en Torreón, Coahuila, fierro pariente. Es fundador de la propuesta llamada hermenéutica analógica, hoy en día como una propuesta original y novedosa en el campo filosófico. En su texto Ética considera que hay un núcleo ontológico que cabe a la idea de ser humano, la cual no puede carecer de soporte entiativo. Tiene bien claro que el ser humano tiene naturaleza, pero también que tiene historia y cultura. Y por último hablaremos de Luis Villoro. Este también es un filósofo mexicano y nació el 3 de noviembre de 1922.
Obtuvo su doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue un ídolo crack máquina como maestro en distintas universidades de México y llevó a cabo diversos trabajos de crítica histórica. En su obra El poder y el valor hace una reflexión ética sobre el pensamiento y la acción políticos y hace un cuestionamiento del significado del valor y del poder. Básicamente este tipo nos invita a reflexionar sobre el papel de la persona como político ante una comunidad.